Just the first 4 verses of the chapter. En primer lugar, los primeros 4 versículos del capítulo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Jesús, el que le entregaba, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Look at the end of the chapter, verse 39 to the end. Vamos a ver el final del capítulo, los versículos 39, 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Chapter 19, the first 7 verses. Capítulo 19, versículos 1 al 7. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Verse 10. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Verse 15. Versículo 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Verse number 20 to 24. Los versículos 20 al 24. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Verse 26 to 30. Los versículos 26 al 30. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese: tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. And they come to break the legs of the prisoners. Y entonces llegan para romper las piernas de los presos. Verse 34 down to verse number 37. Ahora el versículo 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, mirarán al que traspasaron. Verse 41 and 42. Versículos 41 y 42. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Now we are sure God will bless the reading of His word. Ahora estamos seguros que Dios bendecirá la lectura de su palabra. Amen. It may be wrong to have a favorite gospel, but John is my favorite gospel. Será tal vez un error tener un evangelio favorito, pero Juan es mi evangelio favorito. Yet I have to confess, there's no gospel I have so little understanding of as the gospel of John. Pero tengo que confesar, no hay un evangelio de lo cual tengo tan poco entendimiento que el evangelio de Juan. Every time I read it, I feel there's deeper truth that I'm not grasping. Cada vez que lo leo, siento de que hay verdad más profunda de que no estoy comprendiendo. It is a well that can never be measured, Es un pozo insondable an ocean never be able to be crossed, y es un océano que nunca se puede cruzar, a mountain you can't ascend. una montaña que uno nunca puede escalar. It is deep, it is rich, and yet he uses the vocabulary of a 12-year-old child. Es una cosa rica, es profunda. Sin embargo, usa un vocabulario de un niño de 12 años. So let me just give you an outline of the gospel very quickly. Déjenme darles un bosquejo breve del evangelio rápidamente. The first 12 chapters, everything is very public. The Lord is moving amongst men. En los primeros 12 capítulos, todo es muy pública. El Señor está moviéndose entre los hombres. Chapters 13 to 17, he's private with his own. En los capítulos 13 al 17, está en privado. Él está con los suyos. Chapter 18 to 19, from which we have read, it is again public. De nuevo, los capítulos 18 y 19 de donde hemos leído, de nuevo es público. Chapters 20 and 21, just his own again, private. Los capítulos 20 y 21, de nuevo, en privado con los suyos. Let me give it to you another way. Voy a buscarlo de otra forma. Chapters 2 to 12 is the book of signs. Los capítulos 2 al 12 es el libro de las señales. 7 sign miracles the Lord Jesus does. 7 señales, o sea, milagros que el Señor Jesucristo hace. Chapters 13 to 17, the book of secrets. Los capítulos 13 al 17, el libro de los secretos. New doctrines the Lord Jesus introduces. Son nuevas doctrinas que el Señor va a presentar. Teaching relative to the Spirit of God. Enseñanza relativo al Espíritu Santo de Dios. Clearest declaration of his coming to the church again. La declaración más clara de su regreso para su iglesia. The permission to use his name in approaching God in prayer. El permiso de usar su nombre en acercarnos a Dios en oración. Blessings Abraham, Isaac, and Jacob never knew. Bendiciones que Abraham, Isaac y Jacob nunca conocieron. So the book of signs, Así que es el libro de señales. the book of secrets, Es el libro de secretos. the book of his suffering, Y es el libro de sus sufrimientos. the book of his shepherd care. Y es también el libro de su cuidado pastoral. So that is a brief outline of the gospel. Esto es un bosquejo breve del Evangelio. I want to come immediately to chapter 18. Quiero llegar inmediatamente al capítulo 18. Now it's estimated the Gospel of Mark, 90 to 95% of Mark's Gospel is found in Matthew and Luke. Ahora se estima de que 90 a 95% del Evangelio de Marcos se encuentra o en Mateo o en Lucas. In contrast, 90 to 95% of the Gospel of John is unique to John. Y en contraste, 90 a 95% del Evangelio de Juan
es único a Juan. While he is telling us what the other gospel writers have told us, he gives us new information, not contained by the others. Y mientras Él está dándonos información de lo que los otros ya nos han hablado, Él nos está incluyendo información nueva. Think of how John 18 begins. Piensen cómo inicia Juan capítulo 18. When Jesus had finished these sayings, Cuando Jesús, these words, habiendo dicho Jesús estas cosas, spoken of the glory he had with the Father before the world was, Él ha hablado de la gloria que tuvo con el Padre desde antes de que el mundo fuese. spoken of the love that he enjoyed with the Father. Él ha hablado acerca del amor que Él está disfrutando con el Padre. Yet he's going out to give his life, Sin embargo, Él está yendo a dar su vida to endure degradation, humiliation, and suffering. para tener que soportar o aguantar lo que es el sufrimiento, la degradación de los seres humanos hacia Él. Notice how John tells us about the place. Vea cómo Juan nos habla acerca de este lugar. It is only John that tells us Gethsemane was a garden. Solamente Juan nos indica de que Getsemaní era un huerto. And only John is going to tell us at the end of chapter 19, in the place he was crucified, there was a garden. Y solamente Juan nos va a decir de que en el lugar donde estaba crucificado había un huerto. So all the events we are reading of in chapter 18 and 19 occur between two gardens. Así que todos los eventos que leemos en los capítulos 18 y 19 toman lugar entre dos huertos. That should immediately make you begin thinking about Adam. Esto de una vez debe hacerle pensar en Adán. Is there anything in these chapters that remind us of Adam? ¿Hay algo en estos capítulos que nos hace recordar a Adán? Let me just give you a few things to think about. Déjeme nomás darle unas cuantas cosas de qué pensar. When the voice of the Lord came to the garden, Adam sought to hide. Cuando la voz de Dios llegó al huerto, Adán buscó esconderse. Christ, knowing all things, went forth. Cristo, sabiendo todo, él se adelantó. Adam said, take her, leave me. Adán le dijo, llévale a ella, tómenme a mí. Christ said, take me, leave them. Cristo dijo, tómenme a mí y déjenme a ellos. Adam had a garment filled with seams. Adán, él tenía una vestidura llena de costuras. Recall that they sewed fig leaves together. Se acuerda que ellos cosieron hojas de higuera. John alone tells us of a seamless garment the Lord had. Solamente es Juan que nos habla acerca de esta túnica sin costura. Adam was put to sleep, and the Lord took from his side what he needed to form a woman. Adán fue dormido y de su lado o de su costado se tomó lo que era para formar una mujer. It's only John that tells us of a spear wound that pierced his side. Solamente es Juan que nos va a hablar de la herida en el costado de Cristo por la lanza. So immediately we begin thinking of Adam, what he lost, Christ, what he regained. Inmediatamente empezamos a pensar en Adán y lo que él perdió, y en Cristo y lo que él recobró. But God always does something better. Pero Dios siempre hace algo mejor. Adam lost life. Adán perdió vida. Christ purchased eternal life. Cristo, él compró vida eterna. So the first thing we think of is the great contrast with Adam. Así que lo primero que pensamos es el gran contraste con Adán. But then I read that he crossed over the brook Kidron. Después leemos de que él cruzó el Cedrón. And I'm reminded of David crossing the brook Kidron. Y ahora me acuerdo de David también cruzando este arroyo del Cedrón. He crossed the brook to escape danger. Él cruzó el arroyo para escapar del peligro. Christ crossed the brook to make himself available to Judas. Cristo cruzó el Cedrón para que él estuviera disponible para Judas. David had to cross the brook Kidron because of his own sin. David tenía que cruzar el Cedrón por su propio pecado. Christ crossed the brook Kidron because of our sins. Cristo cruzó el Cedrón a causa de nuestros pecados. When David crossed the brook, 3 friends came to succor him and bring him what he needed. Cuando David cruzó el Cedrón, 3 amigos llegaron para apoyarle en lo que necesitaba. Recall Barzillai and the others that came. Barzillai y los otros que llegaron con él. And they brought the beds and the basins and the beams. Ellos trajeron las camas, ellos trajeron las charolas y ellos trajeron los frijoles. When the Lord crossed the brook Kidron, his 3 friends failed with him, failed to pray, stay awake. Cuando Cristo cruzó el Cedrón, sus 3 amigos fallaron en orar mientras él estaba allí. When David crossed the brook Kidron, he had the devoted statement of Ittai the Gittite, that he was with him in life and death. Cuando David cruzó el Cedrón, él tenía su amigo fiel Ittai y él tenía también su dicho fiel de que iba a estar con él hasta la muerte.
Peter made the same confession but failed. Pedro también dijo lo mismo, que iba a estar con el Señor hasta la muerte, pero él falló. We read how the people wept when David went across the brook. Leemos de que como el pueblo lloraba cuando David cruzaba el Cedrón, There's none with the Lord Jesus crossing the brook Kidron. pero no hay ninguno con Cristo cuando él cruza el Cedrón. Any other pictures in this chapter 18? Y muchas otras figuras en este capítulo 18. I'm reminded of an incident in the Old Testament. Ahora me acuerdo de un hecho en el Antiguo Testamento. 10 brothers had sold their brother Joseph. 10 hermanos habían vendido a su hermano José. And as part of Joseph's way of bringing about repentance and restoration, he tests them. Y como parte de efectuar la restauración de sus hermanos, él les pone a prueba. Recall how the cup was found in Benjamin's sack. Y se acuerda cómo esta copa se halló en el saco o en el costal de Benjamín. The cup was found in the sack of the only innocent brother. La copa se halló en el costal del único hermano inocente. He had nothing to do with their crime. No tenía nada que ver con el crimen de ellos. And the cup was found in the hand of the only holy man. Y entonces la copa se halló en la mano del único que era santo. When they came to take Elijah, he called down fire from heaven. Cuando vinieron a tomar a Elías, él fue llevado en el torbellino de fuego. Lord Jesus goes forth to meet them without any resistance. El Señor Jesucristo, él sale sin resistir. When they bound Solomon, his own people bound Solomon, he burst the chains and defeated the enemy. Cuando Salomón fue llevado, su propio pueblo, Sansón, cuando el propio pueblo le ató, él salió o sacó o rompió las cadenas y fue a salir. The Lord allows himself to be bound and led away. Pero el Señor, él permite que le aten las manos y que sea llevado. Look at some of the other peculiar, unique touches that John gives us. Vea a ti también particularidades que Juan nos da. Only John mentions they came with lanterns and torches. Solamente Juan es el que menciona que llegaron con linternas y antorchas. Why is that significant? ¿Por qué es significativo? It's only John who recalls the Lord Jesus, the light of the world. Solamente es Juan que nos dice que Jesucristo es la luz del mundo. They come to find the light of the world with their own lanterns and torches. Ellos vienen a buscar la luz del mundo con sus propias linternas y antorchas, Assuming he would be hiding from them. pensando de que él estaba escondiéndose de ellos. But you cannot hide the light of the world. Pero no puede esconder uno la luz del mundo. Recall in Matthew, Mark, and Luke, the Lord Jesus is found on the ground in Gethsemane. Recordamos de que en Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo se encuentra sobre la tierra o sobre su rostro en tierra en estos evangelios. One has him kneeling, another having fallen over the ground. Uno le tiene arrodillado, otro le tiene tirándose al suelo. But in John, they are on the ground. And he is standing. Pero en Juan, ellos están en el suelo y él está parado. He identifies himself to them. There's no need for a kiss from Judas. Él se identifica hacia ellos, no hay necesidad de un beso. He goes forth with the great I am. Él entonces sale adelante con el gran yo soy. Now it's interesting because it's in contrast to what Peter says later in the chapter. Esto sí es interesante porque es un contraste con lo que Pedro va a decir más tarde en el capítulo. Christ said, I am. Cristo dijo, yo soy. Peter said, I am not. Pedro dijo, yo no soy. So we see the great contrast there. Un gran contraste allí. It is only John who identifies Peter as the wielder of the sword. Solamente es Juan que va a identificar a Pedro como el que llevaba esta espada. Maybe by this time, it was by this time, Peter's gone, dead, home in heaven. Probablemente ya en este tiempo cuando lo escribió, Pedro ya está muerto, está en el cielo. But in the Lord's words, we see his meekness and his majesty. Pero en las palabras del Señor vemos su mansedumbre y su majestad. Think of the contrast that occurs in the palace later in this chapter. Piense lo que es un contraste en el palacio más tarde en este capítulo. John uses a very unique technique. Juan usa una técnica muy única. He sandwiches Peter's denials around the Lord Jesus' faithfulness. Él pone a cada lado una infidelidad de Pedro, pero alrededor de la fidelidad del Señor. We have the first denial of Peter. Tenemos la primera negación de Pedro. And notice what the Lord Jesus is asked. Y enseguida, ¿a qué le preguntan al Señor? He's asked concerning his teaching and his disciples.
Le preguntan acerca de su enseñanza y acerca de sus discípulos. He never mentions his disciples. Nunca menciona a sus discípulos. He protects them. Él les protege. And then we have the two further denials of Peter. Y enseguida tenemos las dos negaciones más de Pedro. So we see the Lord Jesus again in his goodness and shepherd care of his own. Así que de nuevo vemos la bondad del Señor en su cuidado pastoral de los suyos. In this chapter we have Jesus knowing all things. En este capítulo tenemos a Jesús sabiendo todo. Just mention for you as a notice for yourself in your own reading, in virtually every chapter of John, the Lord Jesus is spoken of as knowing. Nomás para animarle en su propia lectura, en casi cada capítulo de Juan, él está mencionado como algo que él sabe o conociendo algo. Call in chapter 1, Nathanael was amazed, how knowest thou me? Recordamos que en el capítulo 1, Natanael dijo, ¿cómo me conoces? Chapter 2, he knew all men, he knew what was in men. En el capítulo 2, él conoció lo que estaba en el hombre. Here we see him knowing all things going forth. Y aquí le vemos conociendo todas las cosas, él entonces se adelanta o sale. So we see in chapter 18 the great contrast of the Lord Jesus with others. Así que en el capítulo 18 vemos el grande contraste con el Señor o entre el Señor Jesucristo y otros. Let me come to chapter 19. Quiero llegar al capítulo 19. Think with me of the brevity of the account of the Lord Jesus and his trial. Piense conmigo, por favor, en la brevedad de este relato de Jesucristo y Pilato. Think of the injustice of this scourging. Piense en la injusticia de ser azotado. Now history tells us there were three different kinds of scourging, Ahora, la historia nos enseña de que hay tres tipos de azotes, each of them increasing in intensity. cada uno incrementando en intensidad. Could well be this was the final one, Probablemente esto era el final, el último. a form of scourging that many men died under. Una forma de azote y muchos hombres murieron bajo este azote. Think then of the ignominy of his presentation. Piense entonces en la ignominia de su presentación. He's brought forth, Pilate says, behold the man, Entonces él sale y Pilato dice, he aquí el varón. crowned with thorns, Él está coronado de espinas. scourged back, Él tiene la espalda azotada. a pummeled face, Él tiene la cara golpeada. brought forth to the gaze of the multitude. Y ahora puesto adelante para que toda la multitud le mire. Yet with a dignity and majesty we can hardly imagine. Sin embargo, con una dignidad y majestad que no podemos imaginarnos. The loveliness of Christ even amidst the abuse of men. La hermosura del Señor a pesar de la pecaminosidad del hombre. Notice the intimidation by Pilate. Vamos a ver la intimidación de Pilato. Don't you know I have authority? ¿No sabes que yo tengo autoridad? Can you imagine this human being, this small backwater ruler, telling the Lord Jesus, I have authority? ¿Se puede imaginar este ser humano, este líder tan débil, diciéndole a Cristo, yo tengo autoridad? What makes this even more ironic is that in the Gospel of John, the Lord Jesus has authority. Lo que es más irónico es que en el Evangelio de Juan es el Señor Jesucristo que tiene autoridad. It is only John who tells us he has authority to give eternal life to as many as God gave. Solamente Juan nos va a decir que Él tiene autoridad de dar vida eterna a todos a los que Él quería. It is John who tells us he had authority to lay down his life and to take it again. Es Juan que nos dice de que yo tengo autoridad de dar mi vida y tengo poder de volverla a tomar. And in several other places, the Lord Jesus refers to the authority God had given him. Y en varios lugares más el Señor Jesucristo se va a referir a la autoridad que Dios le había dado. John 5 reminds us he had not only power to give life, but power to raise in the coming day. Juan capítulo 5 nos va a recordar de que no solamente tenía poder de dar vida, pero Él tenía poder de volver a dar vida en un día futuro. Here is this man in his pride telling the Lord Jesus he had authority. Y aquí está este varón en su orgullo, diciéndole al Señor, yo tengo autoridad. And yet, what grace on the part of the Lord Jesus. Pero qué gracia de parte del Señor Jesús. And then there's the insult of rejection. Después el insulto del rechazo. We have no king but Caesar. Nosotros no tenemos rey sino César. Now, this was a political plum for Herod. Ahora, Pilate. esto sí fue una joya política para Pilato. Pilate's relationship with Caesar in Rome was very, very shaky. La relación entre Pilato y César en Roma
era algo muy débil. The man who had been Pilate's chief supporter had been put to death for treason. El hombre que había apoyado mucho a Pilato, él había sido dado la muerte por traición. So now Pilate realized his place as governor was in jeopardy. Ahora Pilato se dio cuenta de que su lugar como gobernador estaba en peligro. But for word to get back to Caesar, that the people had confessed we have no king but Caesar, would be a great political gain for him. Ahora, ya que llegara la palabra de regreso a César, nosotros no tenemos rey que César, eso sería algo muy grato para Pilato. But think of something else. Pero piensen otra cosa. We read at the end of chapter 18 that Barabbas was a robber. Leímos al final del capítulo 18 que Barrabás era ladrón. Again, it is only John who tells us that Barabbas was a robber. Solamente es Juan que nos dice que Barrabás era ladrón. Other Gospels tell us he was a insurrectionist and a murderer. Otros evangelios nos van a hablar de la insurrección de él y que también era homicida. What is so significant about him being called a robber here in John's Gospel? ¿Qué es que hay tan significante que en Juan nos dice que era ladrón? I read in chapter 12 that Judas was a thief. Yo leo en el capítulo 12 que Judas era ladrón. Apparently he had been taking from the bag as the treasurer and buying a farm. Aparentemente, él había estado llevando el dinero del tesoro de ellos o de tesorería de ellos y estaba comprando un campo. So Judas was the thief. Así que Judas era el ladrón. Barabbas was a robber. Barrabás era ladrón. And Caesar was a stranger. Y César era un extraño. So we have the thief, the robber, and the stranger. Así que tenemos el ladrón, el que hurtaba y el extranjero. And the good shepherd is rejected. Y el buen pastor es rechazado. Your mind has to go to John chapter 10. Seguramente su mente ya está en Juan capítulo 10. They chose the thief, the robber, and the stranger over the good shepherd. Ellos escogieron al salteador, el ladrón y el extraño en vez del buen pastor. So the events of the trial are given to us here. Así que los eventos del juicio contra Cristo aquí se nos da. Then we see the events of the tree. Después vamos a ver también el evento ahí por el árbol, el Calvario. Only John tells us he bearing his cross for himself went forth. Solamente Juan nos dice que él llevaba o cargando su cruz. Consecration of Christ to his Father's will. La consagración de Cristo a la voluntad de su Padre. He moves with full knowledge of all that Calvary would mean. Él se mueve con todo el conocimiento pleno de lo que Calvario iba a significar. No mention of anyone helping him with the cross here. No hay mención de que alguien le ayuda en la cruz. He bears it for himself. Él va a cargar la cruz por sí mismo. Then we see his character in the seamless garment. Después vamos a ver su carácter en esta túnica sin costura. We mentioned already that the garment that Adam had sewn together testified to his sin. Ya mencionábamos que la vestidura que Adán hizo cosiendo hojas, esto daba testimonio a su pecado. Christ had a seamless garment. Cristo tenía una vestidura sin costura. We're told here it's woven from the top throughout. Dice aquí que era de arriba a abajo sin costura. From top to bottom, he is pure gold. De arriba a abajo, Él es oro puro. Recall the dream, the image that Nebuchadnezzar saw in his dream. ¿Se acuerda la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño? It began with a head of gold, Empezó con una cabeza de oro and deteriorated down to feet of clay. y entonces deterioraba a lo que eran pies de barro. But when the bride describes the one she loves in the Song of Songs, Pero cuando la esposa va a describir a su amante en el libro de los cantares, he has a head of gold and his feet sockets of gold. ella va a decir de que él tiene una cabeza de oro y él va a hablar de sus pies ahí también He is de gold oro. from head to foot. Él es oro de arriba abajo. He is precious in every way. Él es precioso en todas las formas. No deterioration in his person. No hay deterioración en su persona. We can agree and say, as she said, he's altogether lovely. Nosotros podemos estar de acuerdo con ella y dice que así es mi amado. He is the summation of every
Él es la suma de todo lo que es hermoso. Then we see his compassion and his sympathy at the cross as well. También vemos su compasión y su simpatía en la cruz también. He saw a vacancy Él vio un vacante that needed to be filled. que tenía que llenarse. He knew a verse that had to be completed. Él conoció un versículo que tenía que ser cumplido. He saw a work that needed also to be finished. Él vio una obra que también se tuvo que cumplir. So to the vacancy that he sees for his mother, he calls upon John. Así, en cuanto al vacante que él ve, él le llama a Juan. For the verse that needs to be fulfilled, he tells him these things. Por el versículo que se tiene que cumplir, él dice, tengo sed. Of course, the work to be finished. He finishes it completely. He says, Y por supuesto, la obra que se tiene que completar, Cristo dice, consumado es. now, this may not be of interest to most of you, Tal vez esto no es de interés para la mayoría de ustedes. but for those who are familiar with the offerings, but I suggest to you, we see the offering, the burnt offering, and all of its aspects in the Lord Jesus. Cuando vemos los aspectos de las ofrendas o sacrificios de Levítico, yo quiero sugerir de que aquí vemos el holocausto en todos sus aspectos. We call the bullock who served faithfully. Vemos el buey que sirvió fielmente. The Lord here is finishing the work of the bullock. El Señor está cumpliendo la obra aquí como un buey. We call the sure-footed goat who never missed a step. Vemos también el macho cabrillo que siempre pisaba seguramente. The Lord knows there's one verse of scripture still to be fulfilled. Y el Señor sabe de que hay un versículo de la Escritura que todavía se tiene que cumplir. You see the lamb and all of his submissiveness. Y vemos aquí el cordero con toda su sumisión. We call the birds, Y vemos también los pájaros, the sympathy and the tenderness of them. la simpatía, lo tierno de ellos. We see that in his care for his mother. Y esto lo vemos en su cuidado de su madre. He fulfills the burnt offering of all of its fullness. Él cumple lo que es el holocausto en todos sus aspectos. We call the burnt offering its head, Lord Jesus in his knowledge. Recordamos que en el holocausto hablaron de la cabeza, el Señor Jesucristo en su conocimiento. His inwards and his love and devotion. Sus entrañas, vamos a ver su amor y su devoción. His legs, knowing all things he goes forth. Sus piernas, Él que todo lo sabe, sale. His zeal to fulfill the will of God. Su celo para cumplir la voluntad de Dios. All of that is seen. Todo esto se ve. And I want you to notice as well the place that the vessels God used for his own purposes. Pero quiero también que vea los vasos que Dios usa para su propio propósito. How came there about a raiment that was not rented Calvary? ¿Cómo es que había entonces una vestidura que no se rompió en el Calvario? They divided the other garments. Ellos dividieron a las otras prendas. But there was something so attractive, so delightful about this garment that they felt they did not want to mar it. Pero era algo tan hermoso, atractivo acerca de esta vestimenta, de que no lo querían romper. How did that happen? ¿Cómo pasó esto? We're not told exactly, No se nos dice exactamente, but I cannot help but imagine that some dear sister in devotion to Christ had made that garment just for him. pero yo no puedo sino pensar de que una querida hermana había hecho esta vestimenta específicamente para él. Out of devotion and love for her Lord, she went to an extra amount of work to provide a seamless garment. En su devoción y amor para con su Señor, ella hizo una obra extra para hacer esto al Señor. She had no idea that she was going to fulfill Scripture. Y ella no tenía idea de que ella iba a cumplir la Escritura. How about the unbroken bones? ¿Qué acerca de los huesos sin romperse? Just the anger or frustration of a soldier. No más la frustración y la ira de un soldado. God can even use the evil of men to accomplish his purposes. Dios puede usar la maldad de hombres para cumplir sus propósitos. Then we have a tomb that's provided. Después tenemos una tumba provista. A man in his devotion and sacrifice and courage is able to provide a tomb for the Lord Jesus. Un hombre con su ánimo y también su riqueza para poder proveer una tumba para el Señor. Then there's the vinegar given to drink, Y después entonces el vinagre que le iban a dar under the control of the omniscience of Christ. sobre el control de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. So the garment was unrent.
despite the greed of men. Así que esta vestidura no se rompió a pesar de la codicia de los hombres. The vinegar was given to drink despite the cruelty of mankind. El vinagre se dio a Cristo a pesar de la crueldad de los hombres. The bones were not broken despite the demand of the Pharisees, of the nation. Y los huesos no se rompieron a pesar de la demanda de los religiosos en la nación. Joseph provided the tomb despite the plans of the enemy. Y José, él proveyó la tumba a pesar de los planes del enemigo. So God always has resources despite all the enemy's attempts. Así que Dios siempre tiene recursos a pesar de los artimañas del enemigo. But I take a moment to tell you the blessing from the words of the Lord Jesus. ¿Puedo tomar un momento para hablarle acerca de las bendiciones de las palabras de Cristo? Think of the first comment, woman, behold thy son, and then to John, behold thy mother. Piense por un momento en estas palabras de mujer, he ahí tu hijo, y después, he ahí tu madre. Do thyself no harm here, all. No se haga ningún daño, héanos aquí todos. Eso no fue del capítulo 19. The Lord Jesus had a care for a saint with his own suffering. El Señor Jesucristo cuidaba uno de los propios santos en medio de sus sufrimientos. If he could care for a saint amidst his own sufferings, we're guaranteed assuredly he can care for you as he sits upon the throne of God. Si Él pudo cuidar uno de sus santos en medio de sus sufrimientos, nosotros estamos seguros que Él puede cuidar de usted mientras Él está sentado sobre su trono. Peter reminds us, casting all your care upon him, because he has a deep interest in you. Pedro es el que nos va a recordar de que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. He's able to control every situation. Él puede controlar toda situación. Men are counseling to kill the Apostle Paul. Hombres están en consejo para matar al apóstol Pablo. God sends his nephew along just to overhear the conversation that leads to Paul's safety. Y Dios entonces manda ahí un sobrino de él para que él puede escuchar la conversación acerca de él. He has a care for sorrowing sisters. Él tiene un gran cuidado para hermanas que están en tristeza. He loved Mary and Martha. Él amó a María y a Marta. It's remarkable in the Word of God, we read of the Lord Jesus Christ loving 6 people. Es maravilloso en la palabra de Dios. Leemos de que él amaba a 6 personas. I'm not suggesting he doesn't love you, but Scripture specifically says 6 people he loved. No estoy sugiriendo que él no le ama a usted, pero la Escritura nos habla específicamente de 6 personas a quien él amaba. It's very possible all of them were single, unmarried people. Y es muy posible que todos eran las personas solteras. Mary, Martha, and Lazarus. María, Marta y Lázaro. A rich young man that came to him and wanted to follow him. Un joven rico que llegó a él y quería seguirle. We read that when he loved, the Lord Jesus looked upon him and loved him. Y leemos de que cuando él se fue, el Señor Jesucristo le miró porque le amó. The disciple whom Jesus loved. El discípulo a quien Jesús amaba. And then Paul could say, the Son of God loved me. Y entonces Pablo pudo decir, el Hijo del Hombre que me amó. So the Lord Jesus Christ in his love for his own. Así que el amor de Jesucristo y su amor para con los suyos. He loves the widow, Él amaba a la viuda. the workers, and the wounded, Él amaba a los trabajadores y también los heridos. the wanting and the weak. Y también los que les faltaba cosas y los débiles. So from his first words at Calvary in John's Gospel, we learn his care for his own. Así que de las primeras palabras del Calvario en este Evangelio, aprendemos del amor de Él para los suyos. In his second words, I thirst, we learn his carefulness with the Word of God. En sus segundas palabras, tengo sed, vamos a aprender su cuidado con la palabra de Dios. He is careful to fulfill every word of Scripture. Él es cuidadoso para cumplir toda palabra de la Escritura. Now there were 3 offerings of vinegar or wine to the Lord Jesus. Ahora, había 3 ofrecimientos de este vino o vinagre al Señor Jesucristo. We read that when they came to Calvary, they offered him the superfine drink to dull the sense of pain. Leemos de que cuando llegaron al Calvario, le ofrecieron este vino que iba a disminuir el dolor
en la cruz. A drink that he refused so that he would experience Calvary and all its awfulness. Era una bebida que él rechazó para que él pudiera experimentar el Calvario en todo su horror. Luke tells us as part of the mockery of the Lord Jesus that he offered him, bringing the sponge close to his lips, taking it away. Lucas nos va a decir de que cuando ellos se estaban mofando de él, se acercaron la esponja a sus labios, pero cuando lo quiso tomar, lo quitaron. So even though there were 2 offerings of vinegar, they were not offered in dispersion. Así que aunque había 2 ofrecimientos de vinagre, no se lo ofrecieron en su sed. They were not precise enough to fulfill prophecy of Scripture. Esto no era tan preciso para poder cumplir la escritura. In my thirst, they gave me vinegar to drink. En mi sed me dieron vinagre a beber. If he could accomplish and make sure that every part of Scripture was fulfilled on the cross, we can be sure he will fulfill every promise to us as well. Si nosotros vemos de que él estaba tan cuidadoso de cumplir toda promesa o toda profecía de la palabra de Dios en la cruz, también podemos estar seguros que él va a cumplir toda promesa para nosotros. Then when he says it is finished, again, we have the Lord Jesus completing the work God gave him to do. De nuevo, cuando él dice consumado es, tenemos a él cumpliendo la palabra. Soldiers, prisoners, passerbyers, priests, mockery, scorn, could not be turned. Los soldados, los que pasaban por el camino, los presos, otros que estaban en nada, le pudo detener de cumplir ese propósito. The first basic instinct every one of us has as human beings is self-preservation. El primer instinto que tenemos todos y cada uno de nosotros como seres humanos es de salvarnos a nosotros o guardarnos. It is especially Luke who emphasizes everyone saying, save yourself. Es especialmente en Lucas que nos va a enfatizar, sálvate a ti mismo. But nothing could deter him from finishing the work. Pero nada le pudo desviar de cumplir la obra. Recall the advice of Naomi to Ruth. Vean el consejo de Noemí a Ruth. The man will not be in rest today until he has finished the work. El hombre no va a descansar hoy hasta que termine. There's an aspect of our salvation that's not yet finished. Hay un aspecto de nuestra salvación que no se ha cumplido todavía. Redemption has not been complete. La redención no está completa. We're waiting for the redemption of our bodies. Estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Purchase price made at Calvary. Un precio pagado en el Calvario. And we can be sure he will finish the work. Y nosotros podemos estar seguros que Él va a cumplir la obra. Let me just mention this as well. Quiero también mencionar esto. The fact that he could say it is finished is proof of his deity. El hecho de que Él pudo decir consumado es comprobante de su deidad. Who else would know when sin's awful price was paid? ¿Quién más iba a poder saber cuándo el precio del pecado ya se pagó? Who else would be able to determine when sin was actually put away from barrier between God and man? ¿Quién más iba a poder discernir cuando el pecado entre Dios y uno ya había sido puesto fuera? Only God knows the awfulness of sin. Solamente Dios sabe la pecaminosidad del pecado. Only God knows the insult sin has been in the throne of God. Solamente Dios sabe el insulto que ha sido el pecado a su trono. Only the Lord Jesus Christ can say it is finished. Y solamente el Señor Jesucristo pudo decir, consumado es. Let me bring you into the events at the tomb. Quiero entonces llevarle a los eventos por la tumba. I want to talk to you about a man who was born for a moment. Yo quiero hablarle de un hombre que nació por un momento, para un momento. This man, Joseph of Arimathea, is depicted in all 4 Gospels. El hombre José de Arimatea se menciona en los 4 evangelios. All 4 Gospels present him in a different light. Todos los 4 evangelios le van a presentar en una forma única o distinta. In Matthew, he is a rich man. En el evangelio de Mateo es un hombre rico. In Mark, he's an honorable counselor. En el evangelio de Marcos, él es un consejero de honor. In Luke, he's a good man. En el evangelio de Lucas, él es un hombre justo. And in John, he's a disciple. Y en el evangelio de Juan, es un discípulo. In the Gospel of Matthew, you have a rich man who was willing to beg. En el evangelio de Mateo,
tenemos un hombre rico dispuesto a mendigar. In the Gospel of Mark, he's an honorable counselor who does his work well. En el Evangelio de Marcos, él es un consejero que hace bien su trabajo. In Luke, he's a good man who comes to bury the Lord. En el Evangelio de Lucas, él es un hombre justo que viene a sepultar al Señor. John is a disciple who is willing to follow his Lord. En el Evangelio de Juan es el discípulo que está dispuesto a seguir a su Señor. Now, the significance of all those differences. Ahora, el significado de estas distinciones. God brings a rich man to bury the king. Dios trae un hombre rico para sepultar al rey. He gives him a royal burial. Entonces le da una sepultura real. In Mark, it is a man who has done his job well, who buries the man who did his job well. En el Evangelio de Marcos es un hombre que hizo bien su trabajo, que está sepultando otro hombre que hizo bien su trabajo. In Luke, recall the awful charge against the Lord Jesus. En Lucas recordamos esta acusación tan horrible. They called him a man who perverted the nation, Le dijeron que era un hombre que pervirtió la nación. taken out and crucified as a wicked man. Fue llevado y crucificado como un hombre malvado. Notice what the centurion says in Luke. Vea lo que el centurión dice en el Evangelio de Lucas. He doesn't say this is the Son of God. Él no dice, este es el Hijo de Dios. He says, surely this was a righteous man. Él dice, esto es un hombre justo. And he brings a good man to bury a perfect man. Y él trae un hombre bueno para sepultar un hombre perfecto. Now we come to the Gospel of John. Y ahora estamos en el Evangelio de Juan. We come to a disciple. Y llegamos a un discípulo. Well, I'm probably going to upset a lot of sermons. Ahora yo voy a probablemente destruir aquí un montón de sermones. People look upon Joseph of Arimathea as being afraid, and so he secretly goes, the secret disciple. Personas piensan que José de Arimatea era una persona miedosa y secretamente, siendo discípulo, va en secreto. I don't think he was a secret disciple. Yo no creo que era un discípulo secreto. Remember, there was no punctuation in the original manuscripts. No había puntuación en los escritos originales. Keep in mind that the Jews themselves would have had Christ either hang upon the cross until he was decaying, or they would have had him buried in a common grave. Piense por favor de que los judíos hubieran dejado el cuerpo sobre la cruz hasta que estuviera descompuesto, o ellos le hubieran sepultado en una fosa común. A number of years before the event of the crucifixion, there was a slave in Rome named Spartacus. Muchos años antes de esta crucifixión, había un esclavo en Roma que se llamaba Espartaco. And he led a revolt called the Slaves' Rebellion. Y él iniciaba una revuelta llamado la revuelta de los esclavos. He was successful for quite a while. Y tenía éxito por algún tiempo. So finally they had him cornered down in the very, very southern part of Italy. Después de este éxito, hasta que por fin le tenían atrapado en el sur de Italia. Somehow he escaped, probably committed suicide, but they captured 1,500 of his soldiers. Probablemente escapaba con el suicidio, pero ellos capturaron a 1,500 de sus soldados They brought them back to Rome. y los regresaron a Roma. They crucified all 1,500 on the Appian Way. Ellos crucificaron a los 1,500 en el camino a Piano. They left their bodies to rot to the vultures as a sign to anyone who would ever rebel against Rome. Dejaron sus cuerpos ahí para descomponerse y también para los pájaros, como señal a cualquiera que quiso rebelarse contra Roma. So the Romans would have left his body on the cross to decay. Así que los romanos también hubieran dejado su cuerpo ahí para descomponerse. The Jews would have discarded his body to the valley of Hinnom with all the others there. Los judíos hubieran tirado el cuerpo al valle de Gehenna para ser quemado ahí con los demás. So if the Jews had had their way, Christ would not have been buried in his own tomb. Así que si los judíos hubieran hecho lo que quisieron, Cristo no hubiera sido sepultado. So Joseph went to Pilate. Así que José fue a Pilato. His fear was that the Jews would have their way and find out about it. Su miedo era de que los judíos iban a enterarse y entonces darse cuenta de lo que él estaba haciendo. Wanting to be sure Christ had an honorable burial, he went secretly. Y asegurándose de que Cristo tuviera una sepultura honorable, él lo hizo en secreto.
Only John mentions the expense to which he went. Solamente Juan va a hablar de las expensas impuestas aquí. Think of the preparation. Piense en la preparación. There was a new tomb. Había una tumba nueva. Here was a man who had something to give the Lord when the moment was necessary. Aquí había un hombre que tenía algo que dar al Señor en el momento preciso. He had hewn it out with his own hands, like Él probablemente lo había hecho a mano, su propio mano, his labor for the Lord. su labor para el Señor. Then he bought fine linen. Después compró también lino fino. Who was the first man that was arrayed in fine linen? ¿Quién era el primero que se vistió de lino fino? This was a Bible reading. I wait for my brethren. Si esto fuera un estudio bíblico, yo esperaría a mis hermanos. So let me just ask, who was the first man arrayed in fine linen? ¿Quién fue el primero vestido de lino fino? Aaron. No. Joseph, coming out of the prison, José, cuando salió de la cárcel, was arrayed in fine linen. le vistieron de lino fino. A reminder that he was righteous. The others were all wrong. Esto era un recuerdo de que él era justo y los demás estaban mal, sus Here the hermanos. Lord Jesus is going to be entombed, wrapped in fine linen. Aquí el Señor Jesucristo va a estar vestido en lino fino por su justicia. So I want to speak for a moment about Joseph's perception. Por un momento quiero hablar de la percepción de José. As far as we know, there were no clocks, of course. The Lord Jesus expired at about 3 o'clock in the afternoon. Ahora, como lo sabemos, y tal vez no había tanto un reloj ahí, pero el Señor Jesucristo expiró más o menos a las 3 de la tarde. Sundown was about 6 p.m. Y la puesta del sol era más o menos a las 6 de la tarde. So Joseph had between 3 o'clock and 6 o'clock to take the body down and bury it. Así que José tenía entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde para bajar el cuerpo y sepultarlo. Let me put it another way. Quiero decirlo de otra forma. Joseph had a window of 3 hours to complete the work for which he had been born. José tenía una ventanilla de 3 horas para hacer el trabajo para quien él nació. I mentioned a man born for a moment. Yo mencioné un hombre nacido para un momento. What a sad thing to live life and miss the reason you were born. Qué cosa tan triste vivir toda la vida y perder el momento para que fue o para que nació. The 3 biggest moments in your life. Los 3 momentos más grandes en su vida. The moment you were born, El momento de su nacimiento, the moment you were born again, el momento de su nacimiento de nuevo and the moment you find out the reason you were born again. y el momento que se da cuenta la razón por la cual nací de nuevo. Think of others in the scripture. Piense en otros en la escritura. John finished his course. Juan terminó su carrera. David served his own generation. David sirvió su propia generación. Reminded as well of others who finished their course like Paul. Recordamos también a otros quienes terminaron su curso como Pablo. So whatever word you wish to use for it, whether it's finishing your course, running your race, serving your generation, make sure you know why God saved you. La palabra que usted puede o quiere escoger, sea terminar su curso, sea servir su generación, sea terminar la carrera, hágalo seguro de que vaya a terminar lo que Dios le dio que hacer. He saw a pressing need. Él también vio una necesidad apremiante. He saw a passing opportunity. Él vio una oportunidad pasajera. He saw potential to honor his Lord. Vio el potencial de honrar a su Señor. In many ways, when Joseph and Nicodemus together buried the Lord Jesus Christ, they were burying themselves. En muchas formas, cuando José de Arimatea y Nicodemo estaban juntos sepultando al Señor, de alguna forma estaban sepultándose a sí mismos. I've often thought of it almost as a form of what baptism speaks of. Muchas veces lo he pensado de que esto es tal vez una forma de que habla el bautismo. They were identifying with his crucified Christ. Se estaban identificando con el Cristo crucificado. They were burying their future as far as the nation was concerned. Ellos estaban sepultando su futuro en cuanto a la nación de Israel. They would have to walk a new kind of life altogether. Y tendrían que caminar una vida nueva por completo. So what they did was a tremendous act. Así que lo que ellos hicieron fue un hecho tremendo. But when they buried their earthly future, they secured their eternal gain and reward. Pero cuando ellos sepultaron su futuro terrenal, ellos estaban también ganando lo eterno. They provided a kingly burial.
Ellos proveyeron una sepultura digno para un rey. And something else even perhaps greater for us to appreciate. Pero tal vez hay otra cosa más grande que podemos apreciar. They made the proof of the resurrection almost infallible. Ellos hicieron que la prueba o el comprobante de la resurrección era infalible. Had there been a mass grave, you would never know who had risen. Si había una fosa común, ¿quién hubiera sabido quién resucitó? Had he been placed in the tomb where another man had already been, they would have claimed it was like it was in the Old Testament when they threw the body in and touched the bones of Elisha, they revived. Si hubiera sido una tumba donde otro ya hubiera estado ahí muerto, hubieran dicho tal vez como en el Antiguo Testamento cuando tiraron el cuerpo sobre los huesos de Eliseo, de que entonces resucitó. So there was a new tomb, never man in it before. Así que había una tumba nueva, ningún hombre había sido puesto ahí. Hewn out of a rock, only one way in and one way out. En una piedra, en una peña, solamente una forma de entrar y la misma forma de salir. A stone placed above the opening, Y una piedra en la abertura. a guard placed over it. Un guardián ahí, sobre la tumba. And the only explanation for an empty tomb is a risen Christ. Y la única explicación por una tumba vacía es un Cristo resucitado. I'm not sure if Joseph realized what he was doing in all of its fullness. Yo no sé si José entendió todo lo que él estaba haciendo en su forma completa. But again, it reminds us of what we mentioned last evening with the widow and her 2 mites. Pero eso de nuevo nos recuerda lo que mencioné anoche en cuanto a la viuda y sus 2 blancas. Acts of devotion done to Christ will always accomplish far more than you ever envisioned. Un hecho de devoción a Cristo siempre va a lograr mucho más de lo que uno se puede imaginar. So just very quickly in summary. Ahora, rápidamente, un resumen. So live that if God needs a man or woman for a moment, you could be that person. Viva de tal forma de que si Dios necesita un hombre o una mujer por un momento, que usted pueda ser esa mujer o ese hombre. What you give may well be what you gain in far greater extent. Y lo que usted da puede ser lo que usted también pueda recibir, pero en una forma mucho más grande. A course finished is a crown assured. Un curso que se termina, esto asegura una corona más allá. Deeds of devotion will always reap far greater than ever intended. Los hechos de devoción siempre van a cosechar mucho más de lo que uno pensaba. I know we look very hurriedly at these chapters. Yo sé que en forma rápida hemos visto estos capítulos. We have a hymn that we sing in English. Tenemos un himno que cantamos en inglés. One of the lines is, "No mortal can with him compare." Una de las líneas es, ningún mortal con él puede comparar. He is the incomparable Christ, Él es el incomparable Cristo. altogether lovely. Él es totalmente hermoso. Thank God for such a Savior. Gracias a Dios por un Salvador así. He is our friend and shepherd eternally. Es nuestro amigo y pastor eternamente. God bless his word. Que Dios bendiga su palabra. Amen.